Hey, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Gracias por ver mi video. No olvides suscribirte y darle like, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. No olvides revisar la descripción de este video. Hoy vamos a aprender acerca de sensores. En electrónica los sensores se encargan de obtener información, llamados técnicamente transductores, capaces de convertir una magnitud física o química en una magnitud eléctrica. Los sensores son muy importantes en los motores. Según su aplicación, se clasificarán de la siguiente manera: magnéticos, por efecto Hall, conductividad eléctrica, termoeléctricos, fotoeléctricos, piezoeléctricos, por ultrasonido, por radiofrecuencia y también interruptores y conmutadores. Y en este momento vamos a hablar de alguno de ellos. Empezaremos con el sensor magnético. Basa su funcionamiento en el fenómeno electromagnético, es decir, la variación que existe entre el magnetismo y la electricidad. Cuando una bobina es sometida a la variación de un campo magnético, se produce en ella una corriente eléctrica alterna producida por el efecto de la inducción magnética. Este tipo de sensores informa las revoluciones momentáneas del motor. La señal se obtiene gracias a la variación que produce la rueda dentada. Conductividad eléctrica. Se define como la facilidad con que circula la corriente por una sustancia cuando se halla sometida a determinadas condiciones físicas. Dependiendo así del número de electrones libres, y en los metales es función inversa a la temperatura. A temperaturas próximas al cero absoluto, la conductividad alcanza valores casi infinitos para algunos metales, fenómeno que se conoce con el nombre de superconductividad. Entre las aplicaciones que se le da se encuentra la siguiente: la sonda lambda. La sonda lambda no es más que el sensor de oxígeno. Es el elemento encargado de analizar los gases de escape, llamado también sonda lambda. Con el descubrimiento del análisis de los gases de escape, se llegó a determinar la importancia de estos gases combustionados con la exactitud en el sistema de inyección. Fotoeléctrico. Se basa en las emisiones de luz infrarroja, captándola con un fotodiodo. En algunos motores se utilizan estos sensores para medir las revoluciones del motor. Sensor de presión de aceite. Su función es indicar el estado de presión de aceite en el motor. Su funcionamiento se basa en el accionamiento del interruptor por la presión del aceite en el cárter, abriendo o cerrando el circuito cuando se alcanza una presión determinada, lo que provoca el apagado de la lámpara testigo en el cuadro de instrumentos. Efecto Hall. Este efecto se produce cuando un cierto tipo de semiconductores, al ser recorridos por una corriente y sometidos a un campo magnético, generan en sus extremos una diferencia de potencia. La cualidad de este sensor posibilita que pueda utilizarse para un gran número de aplicaciones donde se requiere una respuesta rápida y perfectamente cuadrada. Estos sensores no presentan variaciones de sus mediciones ante cambios de temperaturas en el ambiente, tampoco lo hacen frente a campos magnéticos externos.
Los ultrasonidos se definen como los sonidos cuya frecuencia de vibración es superior al límite permisible por el oído humano. Para generar ultrasonidos se utiliza un transmisor que resuena a una elevada frecuencia por encima de los 40 kHz. Y cuando el receptor, que es parecido a un micrófono, capta la vibración, emite señales eléctricas hacia la unidad de control, o sea, a la SM. Sensor de temperatura. El aumento de temperatura dilata los cuerpos y en el caso de los metales modifica su resistencia eléctrica. Se construye por lo general en un cuerpo hueco de bronce para que pueda resistir los agentes químicos del refrigerante y tenga una buena conductividad térmica. Está localizado generalmente cerca del termóstato del motor, lugar que adquiere el valor máximo de temperatura de trabajo. Cuando aumenta la temperatura a la que es sometida, la resistencia experimenta una disminución en su valor y esta alteración, convertida en una variación de tensión, es la que se transmite al elemento asociado para que pueda conocerse la temperatura, en este caso al SM, módulo de control electrónico. Sensor de golpeteo. Este sensor es diseñado en un material piezoeléctrico alojado en el cuerpo metálico y localizado en la parte superior del bloque del cilindro, lugar donde se obtiene el golpeteo del pistoneo. Este material tiene la característica de generar una tensión eléctrica con el golpeteo que detecta del cigüeñal. En esta ilustración vamos a ver los elementos que hacen posible el buen funcionamiento y rendimiento de este tipo de motores. Recordar ir a la descripción del video. En ella voy a dejar el significado de los elementos que están viendo, que se están escribiendo en este momento. Como les dije, los elementos son SM, válvula de corte de vapores, TPS1 y TPS2, ETB, sensor de presión de aire, sensor de temperatura de aire, OCB, sensor de posición de levas, interruptor térmico, inyectores de combustible, bomba de alta presión de combustible, bomba de baja presión de combustible, sensor de aceite o sensor de presión de aceite, bobinas de encendido, las que van en las bujías, sensor de golpeteo, el que hablamos ahora poquito, actuador del inversor, o sea, del cambio, SPS1 y SPS2, sensor de posición de levas, OCB, pero de estribor, la que vimos fue de babor, y bobina de pulso.